tomar el tiempo para poder escuchar la palabra del Señor, igual a los que estamos acá, para que hagamos un stop, ¿verdad?, de todo y escuchemos la palabra del Señor para que al final lo que nos trae el hermano Dani. Raudales, el tema es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El texto clave, Eclesiastés 12:13. Prestemos atención, hermanos. Nuestro hermano Dani con nosotros. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto volver a verle, ¿verdad? Que día no nos mirábamos, pero el Señor nos permite nuevamente estar en este lugar, alabando, glorificando su nombre. Creo que ese es el propósito de nuestra vida. Nuestra vida es glorificarle al Señor en medio de cualquier circunstancia, darle gloria y honra a Él, al único que se la merece, a nuestro Dios y Padre Celestial. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan vía Zoom. Siempre damos esa bienvenida calurosa, ¿verdad?, que nos visitan y que están ahí pendientes de nuestros cultos, de esta de las 9 de la mañana como el de las 11 de la mañana. También los que nos visitan aquí por primera vez, segunda, tercera, damos gracias al Señor por sus vidas. Y en esta ocasión vamos a tener el honor de poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad?, en este mensaje que hemos titulado Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí les están entregando el bosquejo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes, incline su rostro ahí donde está, vamos a dedicar este tiempo a Dios. Amado Dios, gracias te damos porque nos permites, por tus misericordias, poder estar en este lugar. Gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser consuelo, pero también pueda ser exhortación a nuestras vidas, para poder seguir adelante, Señor, y crecer en la fe en ti, que eres el único, nuestro Salvador, a quien amamos, a quien queremos honrar en todo momento. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén. Acompáñenme entonces al texto que veremos este día, Eclesiastés, capítulo 12. Vamos a ir del versículo 9 al 14. Esa es la lectura que vamos a hacer. Eclesiastés, capítulo 12. Del versículo 9 al 14. Desde ahí vamos a empezar a dar lectura a la palabra del Señor. Cuando lo tenga ahí, un fuerte amén ahí, ¿verdad? Es que usted tiene Biblia, de que se está preparado, está listo, ¿verdad?, para recibir la palabra del Señor. Comencemos entonces. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El predicador, quien está hablando aquí, que es Salomón, está explicando que el sentido de la vida, ¿verdad?, en un mundo sin sentido, porque nosotros ahora vemos un mundo sin sentido, ¿verdad?, sin lógica, nos está diciendo aquí que cuando viene ese temor de Dios en la vida de cada uno de nosotros es cuando guardamos sus mandamientos. Y vamos a explicar que ese temor, ¿verdad?, no es un temor como un pavor. Más adelante vamos a explicar cuál es el temor o la reverencia que tenemos que tenerle al Señor. Entonces nos muestra aquí, en estos primeros versículos, que la manera que una persona, mire bien, o una comunidad, o una nación, o una familia, o una cultura, ¿verdad?, en la que Dios se manifiesta por medio de ellos, es por medio de ese temor, pero un temor reverente, donde guardan sus mandamientos, los mandamientos que Él ya nos dejó en su palabra. Por ejemplo, si alguien afirma ser creyente, pero en la vida cotidiana va en contra del orden creado por Dios y adopta una vida progresista, ¿verdad?, con sus propias ideologías, con su propia doctrina, estaría demostrando entonces que no teme a Dios.
porque dice que es creyente, pero no hace lo que la palabra de Dios le manda a hacer, a guardar los mandamientos ya establecidos por la palabra del Señor, sino que crea sus propias ideologías, lo que yo creo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. Y vemos así expresiones no solo de las personas del mundo, sino creyentes, ¿verdad? Que dicen, no, es que a mí no esa palabra que habló el hermano, a mí no es para mí. No, lo otro no, esto sí es para mí. Y queremos nosotros agarrar lo que nos conviene dentro de la Biblia y lo demás no es para nosotros. No, eso es para vos, le dicen a la doña. O eso es para vos, le dicen al Señor. No. La palabra de Dios es total para todos y es pareja para todos. Entonces, esto nos demuestra entonces que en el interior de esa persona no hay una conversión real. Demuestra entonces desobediencia a la palabra del Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios manda. Pero menciona ahí el predicador, además de ser sabio, dice, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. Hermanos, es que una de las grandes tentaciones de todos los seres humanos, y todos hemos pasado por ahí, es que enfrentamos en querer ser autónomos, con nuestras propias creencias, con nuestra propia ley, con nuestro beneficio personal muchas veces, ignorando la ley que ya Dios estableció en su palabra para cada uno de nosotros. Es decir, muchos han creado sus propios dioses. El Dios del dinero, el Dios del placer, lo que yo quiero. Esos propios dioses en la vida de uno deben de ser derribados con la palabra de Dios. Todo ser humano, ¿verdad?, es creado por Dios, es creación de Dios. Pero nosotros venimos a ser hijos de Dios. Esa es una gran diferencia entre aquel que fue creado al que es hijo de Dios. Porque al que es hijo, dice, le pone orden, lo azotea, ¿verdad? Le pone orden, le dice, esto no es así, tienes que ser así tal correctamente como la palabra te muestra. Entonces Dios nos muestra en su palabra con amor y con sabiduría a seguir sus pasos. Es que la tentación del ser humano es ignorar completamente a Dios y su voluntad. Esa es la rebeldía que viene en nosotros. Cuando no creíamos y no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra rebeldía era, ¿qué lo voy a hacer? O hacíamos cosas que nosotros creíamos que eran tan normales o las mirábamos tan normales y ahora miramos el pecado en ellos. Y decimos, esto no agrada a Dios, esto no agrada al Señor. Por eso cuando una persona teme a Dios, lo hemos manifestado en esas decisiones diarias en su vida, porque toma en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Pero aquel que se aleja, Dios nos mira de lejos. Porque vienen las consecuencias, y usted no me vaya a decir que cuando uno, tal vez en la vida anterior, tenía vicios o tenía muchas cosas, no puede ver las consecuencias de su cuerpo hoy en día. A muchos se miran las consecuencias, ¿verdad? Usted mira la enfermedad, mira el dolor. Dios lo ha perdonado de todas esas cosas, pero las consecuencias ahí van a venir a su vida, van a estar en su vida. Y no solo por eso Dios es malo, no, es que nosotros las causamos muchas veces. Nosotros fuimos los culpables, no fue Dios, fuimos nosotros. En otras palabras, la desobediencia a la palabra, ¿verdad?, lo único que manifiesta es la falta de temor a Dios en el mismo corazón del hombre. Entonces, si consideramos el texto anterior, ¿verdad?, en su contexto de todo el libro, nos damos cuenta que desde un inicio, ¿verdad?, el predicador nos presenta un contraste, que sin Dios todo es vanidad en esta vida. Todo es vanidad en esta vida. Que solo tendremos dolor, decepción. Todo va a ser pasajero, breve, corto. Aún en nuestra familia, en nuestra amistad, en el dinero, en la alegría, en el amor. Sin Dios todo eso va a ser pasajero. Pero lo segundo que nos enseña este texto es que con Dios nada es vanidad. Cuando usted está en Dios, nada va a ser vanidad. Todo va a tener su propósito. Su familia, su vida va a tener propósito en Dios. Al guardar sus mandamientos, al temer a Él.
sometiéndonos a su voluntad, a la voluntad del Creador, de aquel que nos dio salvación. Allí encontramos entonces esa identidad, ese propósito en Cristo. Para entender un poco mejor este punto, acompáñenme entonces, siempre en Eclesiastés, vamos a ir un capítulo atrás, unos capítulos atrás, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo del 11 al 12, donde el predicador nos va a expresar algo importante acerca de lo que hemos hablado. Eclesiastés, capítulo 6, versículo del 11 al 12, dice: ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? ¿Por qué? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? En palabras sencillas, hermanos, ¿cuál es la ventaja que tendremos, verdad, ante esto que estamos hablando? Dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. O sea, nos hacen pecar más, ¿verdad? Ese es el resultado del dolor, de la vergüenza, que nosotros pecamos aún más. Alguien le dice, no, es que yo le dije una mentira muy pequeña, pero esa mentira se va a convertir en otra mentira, en otra mentira, en otra mentira, en otra mentira, y se hace tan grande. Por eso quiero exhortarles en esta mañana a que temamos a Dios, a que guardemos sus mandamientos escritos en la palabra, a lo que Dios nos muestra por medio del predicador. Partiendo de este punto, quiero que miremos en primer lugar la nobleza de la vida y la labor de los sabios. El predicador inicia en esta parte final, porque es, si nosotros miramos ahí el último capítulo de Eclesiastés, ¿verdad?, en su discurso, enseñando y alabando la nobleza de la vida y el trabajo de los sabios en la sociedad. Entonces, acompáñenme de nuevo ahí siempre, vamos a ir versículo por versículo. El versículo 9 siempre del capítulo 2. Y cuanto más sabio fue el predicador, mire cómo empieza, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Qué es lo primero que notamos entonces en este versículo? Es que cuando el predicador dice, o se refiere a sí mismo, ¿verdad?, Salomón, nos dice que además de ser sabio, recordemos, ¿verdad?, que la petición que Salomón hizo a Dios para gobernar pidió sabiduría y ciencia, nos dice la Biblia. Eso fue lo que pidió. Recuerde que él le fue entregado el reino de su padre. No eran 10, 20 personas. Eran muchos. El pueblo era grande. ¿Cómo le dice a Dios, puedo yo trabajar con este pueblo, hacer algo por este pueblo? Salomón pudo pedir todo lo que él quería, porque Dios le dijo, pídeles. Dios le dio la opción de pedir, pero él pidió sabiduría y ciencia. Cuando él pidió eso, desde ahí partió, ¿verdad?, de saber lo que él iba a hacer con aquel pueblo. Él podía haber pedido riqueza, fama, pero no, pidió sabiduría y ciencia. Pero no solo para él, sino que dice que la enseñó al pueblo. Es decir, aquel que sabe aplicar la verdad de Dios para su vida con sabiduría, ayudará a otros a aplicar esa sabiduría también. Cuando usted sabe algo, usted dice, yo no solo quiero saberlo yo, quiero que otros aprendan también a hacerlo. La sabiduría que proviene de Dios para nuestras vidas, aplicarlas primero a nosotros para poder enseñarlas a otros. Esto es lo que estaba haciendo Salomón, ¿verdad? No solo él con su sabiduría se quedó, sino que la aplicó al pueblo, le enseñó al pueblo cómo caminar delante de Dios. Pero cuidó también de sí mismo, de que su vida sea conforme a las escrituras que él predicaba. Obviamente por el ejemplo que tenía que dar él. Si yo pido una cosa, tengo que hacerla primero. No puedo esperar que los demás la hagan y yo solo ser un espectador. Gloria a Dios, porque en esta iglesia así lo hacemos. Practicamos la palabra. Guardamos la palabra.
no solo pedimos hágalo, sino accionamos también nosotros. Aún los que estamos en los púlpitos, accionamos a hacer las cosas. Pero en segundo lugar, alaba el predicador esto, la verdad en Dios, que enseñó públicamente al pueblo. A través de esos proverbios escritos y muy hermosos proverbios, cuando usted lee proverbios de mucha sabiduría, ¿verdad? Yo creo que más de alguno no creo que haya dado una lectura a los proverbios, ¿verdad? Usted, mire, hermanos, es sorprendente, usted no necesita un maestro para eso. Solo usted lee los proverbios, usted se da cuenta de la sabiduría que hay ahí y la aplicación para su vida. Cuando usted lee los proverbios. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que el predicador no lo hizo con algo académico, algo exclusivo y que con palabras elocuentes. Fue tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo al escribir los proverbios que nos demuestra a nosotros la sabiduría de Dios ahí. Ocupó esas figuras para aplicarlas, es decir, investigó, meditó, ¿verdad? En esa literatura se preparó para enseñar esa palabra. No lo hizo así nomás, claro, inspirado siempre por Dios. Una inspiración ahí. Detrás de todo eso está la inspiración de Dios. Porque cuidaba de sí mismo, de vivir conforme a esa verdad para poder enseñarlas. Ahora bien, ¿cómo el predicador enseñó esa verdad al pueblo? Recuerde, era un pueblo numeroso para poder enseñar la verdad. No existían los medios que tenemos hoy en día nosotros, ¿verdad? Medios de comunicación, ¿verdad? Todos los medios que utilizamos. ¿Se imagina poder hablarle al pueblo? Se va a quedar sin garganta, ¿verdad? Hablándole. Él empezó a enseñar a grupos, me lo imagino yo a grupos, y ellos empezaron a enseñar y se fueron multiplicando. Se fueron multiplicando la enseñanza. ¿Cómo lo hacemos nosotros también en nuestra iglesia? Lo hacemos con los medios que tenemos, pero también tenemos un discipulado de formación cristiana, donde usted se va formando, donde se va aprendiendo también. Esos son los medios, todos los medios que Dios nos ha dado. Hay que utilizarlos. Para explicar la pregunta, ¿cómo el predicador enseñó la verdad? Vamos al versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables, dice, y escribir rectamente palabras de verdad. Miren, no solo buscó palabras agradables, hermosas, sino no se desvió de la verdad. Enseñó la verdad. Muchas veces usted puede escuchar por las redes sociales o por otros medios predicadores que usted dice, me impactó. Qué bello mensaje dio. Cómo me edificó. Pero solo fueron palabras. Nada de palabra de verdad. Él impactó con su proverbio. Pero dentro de todo eso usted puede escudriñar y ver la enseñanza para su vida. Puede ver lo que Dios le está hablando a usted. Entonces identificamos aquí dos cosas agradables. En el texto hebreo significa delicioso. Es decir, que el predicador buscó la manera de que la verdad de Dios fuera presentada de una manera que resultara entendida al oído del lector. Que se entendiera lo que estaba diciendo. Por eso no es de extrañar, hermanos, como les digo, de encontrar esos proverbios hermosos, poemas, ¿verdad? Las figuras que él ocupó para enseñarnos la verdad de Dios de una manera sencilla, entendible al ser humano. Sin embargo, esto no solo fue algo estético o decorativo dentro del proverbio, sino que dice que escribió correctamente la palabra de verdad. Encontramos entonces nosotros verdad en lo que está escrito. No solo algo hermoso, sino que la verdad de Dios. Clara, sin mentira. Eso es a lo que se refiere. Cuando alguien predica, enseña la palabra de Dios, tiene que hacerlo de una manera tan clara, hermano, que el oyente lo entienda. Miren,
Se escucha gente enseñando o predicando, empiezan por Génesis y terminan por Apocalipsis. Ya no sabe qué le dice. Lo perdió. Para poder enseñar hay que llevar un hilo de las cosas. Que usted vaya entendiendo cada punto que estamos mencionando. No podemos hacer un mondongo de estas cosas. No. Usted va a quedar más confundido ni va a entender. La palabra de Dios es tan extensa, sí, pero hay que saber entenderla y comprenderla. Entonces, esta es una gran enseñanza que aplica para todos los que tenemos el privilegio de enseñar la palabra del Señor, ya sea que sea docente, discipulador, pastor, maestro, ¿verdad? Nos manda y nos exhorta que la enseñemos claramente para el oyente. No una cuestión al gusto del consumidor. Es que a mí me gusta que me digan las cosas bonitas, pero hermano, el infierno ni me lo menciona. El pecado no me lo menciona. Mira, gente que no le gusta que usted le mencione las cosas. No, yo me voy de esta iglesia, no sé, me siento incómodo. Le incomoda la verdad. Le incomoda la verdad del evangelio. La escritura nos manda entonces a que nosotros tengamos un fundamento bíblico. Y este fundamento es para la edificación de los santos, no a medias tintas. Aunque el mundo esté colapsado totalmente, no demos la espalda a la verdad del evangelio. Mantengámonos firmes. A eso nos manda la palabra. Participemos, por eso, activamente de todo lo que la iglesia tiene para poder crecer en esta vida espiritual, en esta vida de fe, en este proceso que debemos de entrar todos. Solo así, hermanos, podremos servir y glorificar a Dios. De esa forma, cuando nosotros somos obedientes a la palabra y la enseñamos correctamente. En resumen, entonces, lo que está diciendo es que un sabio, una persona de autoridad, un legislador, un padre, cualquier autoridad, tiene dos prioridades: cuidar de sí mismo y cuidar de la doctrina que enseña. Hay que cuidar, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Es decir, su santidad personal y la enseñanza pública de su fe. Porque cuando el sabio predica la palabra, hay oportunidad de salvación para aquellos que lo escuchan. La posibilidad de salvación. Que Dios pueda salvar las vidas, los corazones que vengan en arrepentimiento. Pero si usted va a un lugar que solo es motivación y lo motiva, solo motivación va a tener, pero no va a tener arrepentimiento. No va a llegar al arrepentimiento en su vida. Y usted va a creer que todo lo que hace va a estar bien, no va a tener ningún problema, se va a sentir bien. No. La palabra del Señor nos manda. Usted puede verlo en los primeros capítulos cuando el Señor Jesucristo, después de ser bautizado, ¿qué fue lo primero que hizo? Predicó la verdad. Arrepentidos. El arrepentimiento. Esto me lleva al versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aquí el predicador está confirmando que sus escritos son palabras inspiradas por Dios, porque le fueron dadas por un pastor. Esta palabra pastor se refiere a Dios como el pastor de Israel. Vaya conmigo al Salmo, capítulo 80, versículo 1. Ahí confirma lo que estamos diciendo. Salmo 81. Dice: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, quien estás entre querubines resplandece. Entonces está confirmando que de las palabras que vienen son inspiradas por Dios. Es por eso, es de no extrañarse, hermanos, que el mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo se llamó a sí mismo el buen pastor. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Ahí vemos esa confirmación
Mismo Jesucristo se llamó el buen pastor. Nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces vemos que hay un contraste entre lo que Salomón está diciendo y lo que vemos que Jesucristo reafirmó, siendo el buen pastor. Lo que nos está enseñando entonces es que estos escritos en Eclesiastés no son pensamientos meramente humanos, sino que fueron dados a Dios a través del ser humano. Recuerden que la Biblia fue inspirada por Dios, pero tuvo que usar instrumentos. El ser humano fue el instrumento de Dios. A través del ser humano, ¿verdad? Dios muestra su voluntad por la palabra para todo el pueblo, para enseñarla, para que la aprendan, para que la pongan en práctica, para que le teman, para que guarden sus mandamientos. Una vez que está establecido lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros, afirma, las palabras de los sabios son como aguijones. Imagínese usted un aguijón, es un palo con clavos, ¿verdad? Que se utiliza para arrear el ganado. Y lleva varios, no solo lleva uno, ¿va? No traje la figura, pero imagínese usted con varios clavos. Para eso lo usa. La palabra de Dios tiene tal poder en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nos duele. ¿Por qué? Porque nos exhorta, nos anima a cumplirla. ¿Pero para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Así es la palabra de Dios. Pero también nos anima a seguir adelante. Tiene el poder de reprendernos, muchas veces de exhortarnos, de mostrarnos el pecado, la palabra de Dios. De tal manera que produzca en cada uno de nosotros el arrepentimiento que necesitamos para rendir nuestras vidas a Cristo. Este es el valor que el predicador muestra en este versículo, lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Qué escrito, por muy sabio que sea en este mundo, hace lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida? Ninguno. Ningún poema, ninguna canción, por muy hermosa y entonada que sea, por su melodía. Todo eso es pasajero. Nada puede hacer solo lo que la Biblia hace, cambiar y transformar nuestras vidas. Amén. Solo la palabra de Dios. Puede buscar usted al más sabio de este mundo, los escritos, no va a hacer nada. Solo con la palabra de Dios transforma al hombre, renueva nuestras vidas. En segundo lugar, como clavos bien clavados. La palabra clavos aquí se refiere a lo que llamamos estacas, que se usan para fijar tiendas. Es decir, que la palabra de Dios tiene el poder no solamente para salvación, sino que una vez que somos salvos, nos santifica, nos afirma, nos establece. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos consuela, afirma su fe en Cristo. No solo le dice, este es tu problema de pecado, sino le dice también cómo salir de ese pecado, cómo crecer. Esto es lo que Salomón alaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esto se convierte en un mandamiento en el Nuevo Testamento a nosotros. Acompáñenme a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Y esto todo lo conocemos. Miren lo que nos dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no solo se queda ahí. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tiene un fin, mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es lo que hablábamos anteriormente, hermanos. La palabra de Dios no solo le muestra el pecado, sino le enseña a usted cómo salir de ahí,
¿Cuál es la forma? ¿Qué es lo que debe de hacer? Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son las mismas dos funciones de la Escritura, ¿verdad?, que se están enfocados en la autoridad de la palabra y su eficiencia. Por eso inició mostrando esa urgencia, ¿verdad?, que existe y que existe en el mundo caído que nosotros vemos. La palabra de Dios es necesaria en todo momento. Solo la palabra de Dios puede darnos sentido en esta vida sin sentido. Puede sacar de la vanidad a cualquier persona. Puede hacer crecer en Dios. Es el único mensaje que puede llevarnos al arrepentimiento y a la salvación y a la santificación en Cristo. Por esa razón, el predicador inicia alabando a los hijos de Dios que cuidan de sí mismos y los que están enseñando a otros. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo, le dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué estamos escuchando nosotros hoy en día? La palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo prestamos nuestros oídos? ¿A la vanidad de la vida o a la palabra de Dios? Tenemos que reflexionar. El predicador entonces exalta la suficiencia de las Escrituras, alabando a aquellos que predican la palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo cuidar de nosotros mismos y de esa enseñanza que predicamos a otros? Nos va a responder esto en el siguiente versículo, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Esa frase, además, que menciona ahí en hebreo, debe leerse como más allá de esto. Es decir, más allá de la palabra de Dios, no hay nada. Más allá de la palabra de Dios, no existe nada. Todo es relativo. Solo encontrarás vanidad. Eso es lo que está diciendo. Está defendiendo la suficiencia de las Escrituras. Nos está dando una advertencia a no adaptarnos a este mundo, sino que seamos transformados mediante el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para cualquier aspecto de la vida. Es suficiente. Si queremos que nuestra vida sea ordenada, creamos en las Escrituras, sometámonos a ellas, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. A veces queremos encontrarle sentido al matrimonio, a la familia, al dinero, al trabajo que fatiga. Todo eso es fatiga de esta vida. Por eso nos advierte el predicador: ten cuidado del mundo. Ten cuidado de eso. Es que el mundo promete mucha felicidad, muchas cosas que son temporales. Cómo manejar nuestras amistades, nuestras finanzas, cómo tener pensamientos positivos. Nos enseñan todas esas cosas. Pero más allá de las Escrituras no hay verdad. La única verdad es la palabra de Dios. Y sobre todo es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Muchos buscan la verdad, pero solo la encuentran en la palabra. Es esencial entonces nosotros estudiar las Escrituras, inspiradas por Dios. La advertencia entonces que nos hace es que sin la palabra de Dios, si la palabra de Dios es como un aguijón y como clavo, esa misma palabra nos va a salvar de situaciones que nosotros a veces mismos vamos a crear muchas veces. Nosotros mismos a veces hacemos que esas cosas sean en nuestras vidas. La palabra de Dios nos va a mandar a honrarle, a obedecerle. Tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Y esa es una clara advertencia del predicador. No vivir conforme a nuestras supersticiones muchas veces, ¿no?
a ver qué pasa mañana. Tenemos promesas en la palabra del Señor para nuestras vidas. No conocemos el mañana todavía, pero Dios sí. Pero si venimos a Él, obedecemos su palabra y sus mandamientos, Él nos va a dar una dirección correcta, el propósito de esta vida. Debemos tener cuidado entonces con todas esas filosofías que se han levantado, que quieren cambiar lo que Dios ya estableció con respecto a la familia, con respecto a la educación, con respecto a la sexualidad, con respecto al matrimonio. Aquellas filosofías que nos llevan a temer más a los hombres que a Dios. Es mejor temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a empezar una lucha en este país. Ustedes ya miran cómo se está promoviendo muchas cosas. Hermanos, mantengámonos firmes. Enseñémonos a nuestras familias lo correcto, lo que la palabra de Dios nos manda hacer. La Biblia es la autoridad de la iglesia para cada asunto de la vida y de la piedad. La palabra de Dios debe de reinar sobre todas las cosas. Hagámosla de nosotros la autoridad máxima de nuestras vidas, en obediencia, tal como Jesús lo hizo. Él nos dejó ese ejemplo, obedeciendo al Padre, aún en el momento de mayor dolor y súplica que hizo Él. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mire lo que Jesús pidió al Padre, que se hiciera la voluntad de Él en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado. Le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros? Decirle al Señor: no quiero hacer mi voluntad, que se haga tu voluntad. No, muchas veces también empezamos a pelear con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué aquel sí y aquel no? Y empezamos a pelear con el Señor, a discutir con el Señor. Si nuestro Señor Jesucristo nos dejó este ejemplo, ¿cuánto más nosotros debemos de obedecer la voluntad de Dios? Nos dice la palabra que sus pensamientos son de paz y no de mal para nuestras vidas. Él sabe lo que nos conviene. De cuántas cosas Dios nos ha librado. Creo que el día de ayer, creo que estaba escuchando las noticias, el tercer año de la pandemia. Y aquí estamos todavía. Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado. Ha sido su misericordia nada más. Si hoy estamos aquí es por la gracia de Dios salvadora, no por mérito propio, es por la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana para nuestras vidas. Para ir finalizando, hermanos, dice, en segundo lugar, la conclusión de todo le dice: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Mire qué precioso cómo termina, ¿verdad? Eclesiastés, Salomón. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este, le dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miren, este es el todo, no hay nada más. Él encerró ahí todo. Este es el todo del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es que sin Dios todo en esta vida va a ser vanidad, es decir, nada tendría sentido. Todo sería frustración, transitorio, temporal, doloroso sin Dios. Si usted mira su vida antes de venir a Cristo, eso era dolor, frustración. Ahora en Cristo usted tiene esperanza, promesas. Un ejemplo de ello es Job.
que cuando no encontró propósito alguno en su sufrimiento, acusó a Dios de despropósito. Vaya conmigo a Job, capítulo 42, del versículo 3 al 6. Miren lo que llega a decir Job. Y empieza con una pregunta. ¿Quién es el que endurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, le dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, le dice. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer esta expresión en nuestra vida? De venir a decirle, mira, Señor, ya no puedo. En mis fuerzas quiero hacerlo, pero no lo voy a lograr nunca, si no es tu voluntad. Venir a Dios y arrepentirnos a Él, y venir en arrepentimiento a Él, y entregarle esa carga que por muchos años hemos llevado, creyendo nosotros como seres humanos que somos mejores que Dios, porque podemos hacer las cosas mejor que Dios. Ahí es cuando Dios empieza a actuar en nuestras vidas, empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero muchos cuando sufren tienden a cuestionar a Dios. Lo acusan de injusto y de malvado. De que Dios no sabe lo que está haciendo. Dios sigue y seguirá siendo justo. Amén. Cumpliendo su palabra. Y llamará cada cosa por su nombre. Al pecado le habrá pecado. Dios no va a cambiar eso. Por mucho que la sociedad nos quiera mostrar que algo es normal, no va a ser normal delante de la palabra del Señor. Va a ser pecado. Dios va a cumplir su justicia soberana en la humanidad y en cada vida. Por tanto, el predicador establece que el temor a Dios es la más grande necesidad del ser humano. El temor a Dios no es tenerle un miedo de pavor, que usted dice, si yo hago esto, me va a mandar un rayo el Señor. No. El temor a Dios es aquel asombro de su gloria, de vivir conforme a su voluntad. Ese es el temor reverente que nosotros tenemos que tener al Señor. Un temor reverente ante Él. Ver su gloria, vivir conforme a su palabra. Surge en el corazón de cada creyente ante la gloria y majestad de Dios, el cual va aumentando a medida de que usted le va conociendo, le va honrando. A medida que usted conoce al Señor, usted sabe lo que va en contra de la palabra. A través de las Escrituras aumenta esa voluntad. Nuestra voluntad se sujeta a la voluntad de Dios. Ya no es nuestra voluntad propia. Ya no decido. Voy a Dios. Muestro mi voluntad a Él. Traigo mi voluntad a Él. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Nos dice, si ustedes me aman, le dice el Señor Jesucristo, y nos dice a nosotros hoy, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Qué claro fue el Señor, ¿verdad? Por eso es que los fariseos no le andaban, no eran buenos. Decía, es que no me gusta cómo habla, que les decía la verdad. Se iba directamente a decir la verdad. Entonces, el mandato, hermanos, es a no perder nuestro asombro por Dios, como para dejar de obedecerlo. Por eso el predicador nos muestra dos razones del por qué necesitamos temer a Dios y guardar sus mandamientos. La primera razón
por la cual debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos, es porque eso es el todo del ser humano. Dios es todo para nosotros. Es la totalidad de nuestra vida. Solo Él nos da propósito en esta vida, hermano. A donde no teníamos propósito, Dios nos dio propósito. Donde nosotros encontramos un callejón sin salida, Dios nos dio la salida. ¿Pero para qué? Para darle gloria a Él. Para eso fuimos creados. Por eso tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos. No solo es un deber, sino es parte de nuestra esencia como creyentes. Es parte de cada uno de nosotros. Aún como hijos de Dios, que fuimos rescatados y salvados del juicio que vendrá a las naciones. Dios nos ha librado de eso. En segundo lugar es porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Pero usted, ¿cómo vendrá? Vendrá en las nubes, dice la palabra. Miren qué maravilloso. Con todos aquellos que guardamos la fe y perseveramos en Dios, vendremos con Él. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Saber que el juicio vendrá a las naciones, pero que usted no va a ser juzgado, sino que Dios se vendrá al lado de Él en las nubes. El gran amor de Dios se manifiesta todos los días. Todos los días al ser humano se está manifestando para que venga el arrepentimiento, para que le reconozca, para que sea salvo por la voluntad del Señor, por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy es tiempo de reconocer esa acción que el Espíritu Santo hace en la vida de aquellos que no le conocen. Solo el Espíritu Santo puede regenerar la vida. Pero si no hay un mensaje, si no hay un mensaje que dar, si no se enseña la verdad, si no solo mentira, no va a haber regeneración, no va a haber convencimiento del Espíritu Santo en la vida de aquellos que necesitan de Dios. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros los creyentes, a llevar la palabra, a prepararnos. Es decir, para todo cristiano verdadero. En conclusión, encontramos entonces varias verdades para nuestras vidas. La primera es que el temor de Dios aumenta por medio del conocimiento de su palabra. Cuando usted conoce la palabra, va a temer más a Dios. Va a obedecer. Por esa razón debemos de participar en los estudios, en los discipulados, en todos los recursos que están a nuestro alcance que la iglesia ha proporcionado. Lo segundo es que debemos predicar y enseñar la verdad para estimular al temor a Dios. No podemos nosotros venir a darle a usted charla que lo motiven acá. Y se sienta bien un rato y ya después, a la hora ya me olvidó a ver qué dijo. No. Venimos a enseñarle palabra. Usted coma bien como es. No es el pastor como el filete. Pero Dios primero pasa por nosotros para después dar al pueblo. Pero de una forma clara, entonces, sencilla, simple, directa, cuidándonos primero a nosotros mismos y de nuestra enseñanza. Y en tercer lugar, necesitamos temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el sentido de nuestra existencia en este mundo sin sentido, para glorificarle a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ven su rostro ahí. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por aprender de ti, Señor. Ayuda, Señor, a que nuestra fe aumente en ti. Que el conocimiento de tu palabra traiga ese temor de reverencia, de gloria, de honra a ti, Señor. Que guardemos tu palabra, atesoremos nuestros corazones y la enseñemos a otros también, Señor.
en este mundo caído que vivimos, Señor, y perdido. Que los principios, Señor, que tu palabra nos enseña, nos mantengamos firmes cada día, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta congregación, por esta iglesia, Señor. Todos los días, Señor, sabemos de que tú nos respaldas. Gracias por los proyectos, Señor. Sabemos que estamos avanzando, pero todo lo hacemos conforme a tu voluntad y propósito. Gracias te damos, Señor, y tu misericordia se quede con nosotros y tu gracia nos acompañe siempre. En los méritos de Cristo. Amén.